Hola, comenzamos entonces con el tema de columna vertebral. En esta oportunidad hablaremos de su osteología. ¿Cuál es el contenido? Bueno, primero vamos a hablar de generalidades de la columna vertebral, después de las vértebras libres, que serían la región cervical, la región torácica y la región lumbar, y finalmente de las vértebras fusionadas, que serían el sacro y el coxis. Comenzamos entonces con generalidades. ¿Qué es la columna vertebral? Es un conjunto de huesos denominados vértebras ubicados en la región dorsal a nivel de la línea media. Fíjense, acá tenemos una vista lateral y acá una vista posterior. Cada uno de estos huesos que están acá se les llama vértebras. Y en conjunto, o sea, todos unidos, articulándose entre sí, forman la columna vertebral. Entonces, esta columna vertebral la vamos a dividir, como está formada por vértebras, la vamos a dividir en vértebras libres y vértebras fusionadas. Las vértebras libres van a ser la de la región cervical, que como podemos ver acá son 7 vértebras cervicales, la de la región torácica, o también llamada región dorsal, que como vemos acá son 12 vértebras torácicas, y la región lumbar, que tiene 5 vértebras lumbares. Bien, esas vértebras están articuladas entre ellas, pero cada una es independiente. A diferencia de las vértebras fusionadas, que son, por ejemplo, a nivel sacro, son 5 vértebras sacras y a nivel coxígeo son 3 o 4 vértebras coxígeas. Pero ¿qué pasa con esas vértebras que se fusionaron? Entonces formaron un solo hueso. Las del sacro formaron el sacro, obviamente, y las coxígeas formaron al coxis. ¿Ok? Esa sería toda la división de la columna vertebral. Ahora bien, estas vértebras se van a articular entre sí. Todas las cervicales se articulan entre sí, todas las torácicas entre sí, todas las lumbares entre sí. Y acá, bueno, como sabemos, las sacras están ya fusionadas y las coxígeas están fusionadas. Entonces, la última cervical se va a articular con la primera torácica. La última torácica se va a articular con la primera lumbar. Y el sacro se va a articular con el coxis. Pero también va a estar la articulación lumbosacra, que es la articulación de la quinta vértebra lumbar con el sacro. Y así estarían articulados todas las vértebras de la columna vertebral. Pero además, esta se articula con otras estructuras, como por ejemplo hacia arriba se articula con la cabeza a través del hueso occipital. O sea, la primera vértebra cervical se articula con el hueso occipital y así está articulada la columna vertebral con la cabeza. La región torácica, las vértebras de la región torácica, están articuladas hacia los laterales con las costillas, formando parte del tórax. Y finalmente, el sacro se articula hacia los laterales con los huesos coxales para formar la pelvis. Ahora bien, acá tenemos una vista anterior, una vista lateral y una vista posterior de una imagen del néter. Y vamos a hablar un poco más de sus generalidades. Dimensiones, bueno, de longitud aproximadamente 73 a 75 centímetros, ancho de 10 a 12 centímetros en la base del sacro y grosor 7 centímetros en la base del sacro. ¿Por qué se pone en la base del sacro? Bueno, porque es el punto más grande, ¿ok? Que sería acá, en la articulación lumbosacra. Este es el punto más ancho y más grueso. Entonces, a partir de acá, disminuye tanto hacia arriba como hacia abajo. Este sería el número mayor, o sea, de 10 a 12 centímetros de ancho y 7 centímetros de grosor, que sería a este nivel. Y la longitud sí, es así, no medimos con respecto al punto lumbosacro. La longitud es de 73 a 75 centímetros. Esto es variable a veces en las bibliografías, son números aproximados. La dirección, acá vamos a hablar de sus curvaturas. Fíjense que no es completamente recta, sino que va a presentar una serie de curvaturas tanto en el plano sagital como en el plano coronal. Entonces, hay curvaturas anteros-posteriores y curvaturas laterales. Las curvaturas anteros-posteriores, también llamadas curvaturas sagitales, se les va a llamar así, porque acuérdense que esto sería, o sea, el plano sagital es el que está justo en la línea media. Entonces, si miramos ese plano sagital desde lateral, entonces vamos a ver que a través del plano sagital es que hay esas curvas, ya sea hacia adelante o hacia atrás. ¿Ok? Y también están en el plano coronal, hay curvaturas que a veces no se ven tan bien, igual la más importante es esta, la torácica, que se va un poco, dicen, hacia la derecha. ¿Ok? Ahí lo vamos a ir viendo.
Entonces, las más importantes son estas, las curvaturas anteroposteriores, que van a ser de dos tipos, las lordosis, que son cóncavas hacia atrás y convexas hacia adelante, y la cifosis, que van a ser cóncava hacia adelante y convexa hacia atrás. Bien, vamos a tener una lordosis cervical, una cifosis torácica, una lordosis lumbar y una cifosis sacrococcilla. Ahora bien, con respecto a las curvaturas laterales o coronales, son menos pronunciadas, no siempre se ven bien. Realmente la curvatura principal es esta, la de la región torácica, que dicen que tiene termina siendo convexa hacia la derecha, por acción de los músculos. Pero igual no es tan visible siempre. Entonces eso hace que se vea un poco la cervical y la lumbar un poco convexas hacia la izquierda. Igual, lo más importante es esto. Lordosis y cifosis, importantísimo. ¿Ok? Acuérdense que la lordosis está en la región cervical y en la región lumbar, y la cifosis en la región torácica y en la región sacrococcilla. Ahora hablemos de su configuración externa e interna. En este caso, en la configuración externa, se estudia como que son dos pirámides, que la columna vertebral son dos pirámides unidas por su base a nivel de la articulación sacrolumbar. Es una pirámide que tiene el vértice hacia arriba y otra pirámide que tiene el vértice hacia abajo, y ambas están unidas por su base. Obviamente la pirámide superior es mucho más larga y la pirámide inferior es mucho más pequeña. Fíjense, sería a nivel, la base de las dos pirámides se están encontrando a nivel de la articulación lumbosacra. Entonces hacia arriba tendríamos la pirámide superior y hacia abajo la pirámide inferior. ¿Ok? Entonces esta pirámide superior está representada por las vértebras libres y la pirámide inferior por las vértebras fusionadas. Con respecto a las caras de esa pirámide, pues una pirámide cuadrangular tiene una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales. En la cara anterior vamos a ver los cuerpos vertebrales. Esos cuerpos vertebrales separados por los discos intervertebrales de cada una de las vértebras. ¿Okay? En la cara posterior vamos a ver en la línea media la apófisis espinosa, la cresta espinosa, que sería como en el conjunto de apófisis espinosa de todas las vértebras. Acá ya a nivel del sacro sería la cresta sacra. Y más hacia el lateral vamos a tener los canales vertebrales. Esos canales vertebrales van a estar entre las apófisis espinosas y las apófisis transversas. Finalmente tenemos las caras laterales, donde vamos a ver las apófisis transversas hacia acá. Vemos también la cara lateral de los cuerpos vertebrales y vemos los pedículos, que es donde une acá la apófisis transversa con el cuerpo. Y también muy importante esto, todos estos agujeros que están acá, que serían el agujero de conjunción. Aquí a nivel del sacro serían los agujeros sacros. ¿Okay? Cada una de esas porciones la vamos a ir viendo cuando hablemos de cada una de las vértebras. Vamos a irla estudiando y ver cómo es diferente en cada región y todo eso. Sin embargo, por ahora saber que en la configuración externa, qué vemos desde su cara anterior, qué vemos desde su cara posterior y qué vemos desde su cara lateral. Ahora, con respecto a la configuración interna, vamos a tener el conducto vertebral o conducto raquídeo, que está formado por la suma de todos los agujeros vertebrales. Fíjense, si vemos una vértebra desde arriba, vean que acá estaría el agujero vertebral o agujero raquídeo. Cuando yo uno varias vértebras, se va a formar entonces un conducto raquídeo. Acuérdense que el agujero no tiene trayecto, el conducto sí. Entonces, como varios agujeros están uno encima del otro, entonces forman entre todos un gran trayecto y por ende un conducto raquídeo. Recuerden eso. Agujero en una sola vértebra. Conducto cuando están unidas todas las vértebras en la columna vertebral. ¿Ok? Y el contenido que tiene es la médula espinal. Igual todo eso lo profundizamos más adelante. Con eso terminamos entonces con generalidades de osteología de la columna vertebral.